Buenas tardes. Seguimos con las jornadas de este encuentro de convivencia y buena voluntad 2022. Estamos celebrando aquí en España, más concreto en la población de San Lorenzo del Escorial. Y la charla coloquia que ahora comienza lleva por título La presencia de Shambhala, una oportunidad para la humanidad. Una charla que está presentada por Carmen Marber y por Daniel Barrantes, que vamos a dar paso en este momento. Muchas gracias y vamos a ver la presentación que habéis preparado. La presencia de Shambhala. Una oportunidad para la humanidad. Dos factores han precipitado subjetiva y espiritualmente la actual crisis mundial: el crecimiento y desarrollo de la familia humana y la afluencia de fuerza proveniente de Shambhala en esta época particular, resultado de la ley kármica y de la planeada decisión del Gran Concilio de Shambhala, los rayos y las iniciaciones del maestro tibetano. Shambhala, mito o realidad. Si observamos la información general que está al alcance de las grandes masas de habitantes de la Tierra a través de los periódicos, de la radio y televisión, podemos decir que Shambhala es la gran ausente. Pero si profundizamos en la investigación, vemos que después de los escritos de H.P. Blavatsky a finales del siglo XIX y principios del XX, varias naciones se tomaron un poco en serio la información existente y enviaron expediciones buscando el mítico reino perdido de Shambhala. Los dirigentes de la Alemania nazi, la Unión Soviética, los británicos y estadounidenses fueron los principales. Los chinos, después de la invasión del Tíbet, tienen un estricto control de lo que puede ocurrir en esa zona ocupada y en el desierto de Gobi. Todas las expediciones fracasaron en descubrir Shambhala, porque sencillamente no es un lugar físico denso. Existe en el espacio etérico o físico invisible y niveles más sutiles. El actual Dalai Lama, durante una iniciación Kalachakra en 1985 en la ciudad de Bodh Gaya, expresó que Shambhala no es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura dentro del ámbito humano. Y a menos que uno tenga el mérito y la asociación kármica real, uno no puede realmente llegar allí. Hay muchas leyendas en muchos países y en todos los tiempos hubo investigadores y escritores que hicieron referencia a Shambhala o Agartha, pero ninguna muy concluyente ni definida como para que sirvan para encontrar el reino de Shambhala. En los tiempos más recientes de la historia humana, vemos que la información más seria y abundante surge de las corrientes teosóficas y esotéricas. Elena Petrovna Blavatsky, el maestro tibetano Dwal Khul y Vicente Beltrán Anglada son los exponentes más importantes, a los que se suman Torkon Sarai Darian y los esposos Roerich. En forma resumida, se puede observar que se menciona a Shambhala como el centro donde la voluntad de Dios es conocida y que su dirigente o guía más importante es Sanat Kumara.
por decisión de Shambhala, en forma conjunta con otros seres superiores, en un concilio solar, vinieron a la tierra los ángeles solares, que se unieron a cada ser humano para estimular la evolución del cuarto reino. Tienen escuelas de entrenamiento espiritual en los planos internos, dirigidas por maestros de sabiduría, para aquellos que están preparados. Sanat Kumara, el señor de Shambhala, rey del mundo, administra la tercera iniciación, es el hierofante, por lo que el iniciado lo ve en ese momento cara a cara. Decidieron el hundimiento de la Atlántida, desconectaron los cerebros de los científicos alemanes para que no descubrieran la bomba atómica en la época de la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente, desde Shambhala, se decidió que aquella nación que tirase una bomba nuclear con fines bélicos explotara en su propio territorio. Algo de completa vigencia, dados los acontecimientos actuales. Vigilan también los hangares atómicos de los países que disponen de esos instrumentos bélicos, con capacidad para desactivarlos, pues agentes de Shambhala conducen vehículos espaciales tipo OVNI para tal fin si fuera necesario, y ya han demostrado que tienen esa capacidad. Todo esto se realiza, entre muchas otras actividades, sin que se reporten en los medios de comunicación masiva. Surgimiento de Shambhala en el planeta Tierra. En un concilio solar, donde mínimamente se reúnen a conversar y decidir el logos solar y los logos planetarios de todo el sistema solar, más altísimas entidades védicas o angélicas, se decidieron 3 asuntos muy importantes. Primero, que la Tierra evolucionara a pasos acelerados, como se había implementado en Venus, con un sistema de iniciaciones y de entrenamiento adecuado cuando las unidades humanas estuvieran preparadas. Segundo, que para tal fin era necesario implantar la jerarquía planetaria y el centro de Shambhala, que con el centro de la humanidad constituirían los 3 centros de la evolución planetaria. Es así que se decidió que entidades muy evolucionadas del esquema de Venus vinieran a la Tierra para implantar esos 2 centros. Tercero, finalmente que vinieran a la Tierra los ángeles solares y se unieran con cada una de las mónadas humanas evolucionantes para estimular el surgimiento de la mente y el proceso evolutivo hasta la 4ª iniciación. Para implementar el segundo punto, vinieron aproximadamente hace 18 millones de años, desde el esquema de Venus, 105 Kumaras, seres inmortales de alta evolución, acompañados por entidades angélicas también muy evolucionadas, estableciéndose en la Isla Blanca, en el mar de Gobi. Hoy día, esa ubicación geográfica es el desierto de Gobi, en el Asia, en la zona de Mongolia. Se nos dice que en el libro de los iniciados, donde está escrita toda la historia de nuestro planeta, que los señores de la llama y sus acompañantes vinieron a la Tierra envueltos en una nube de fuego. Cada uno de ellos traía consigo los atributos y los símbolos de su poder, así como los elementos dinámicos que deberían utilizar para construir el gran centro espiritual que sería la morada del Señor del mundo, Shambhala. Se nos dice también que junto con Sanat Kumara, el Señor del mundo o encargado de gestionar la evolución planetaria bajo las directivas del Logos o Espíritu Planetario de la Tierra, vinieron 3 discípulos suyos de gran iniciación espiritual y que conjuntamente
Esos cuatro señores constituyen lo que esotéricamente denominamos los señores de la llama. Los señores de la llama fueron el principio de la jerarquía espiritual aquí en la tierra y el centro de Shambhala. Shambhala rige los destinos de la tierra, impulsando la evolución de todos los seres que aquí viven, entre ellos los seres humanos. Concilios solares. Cuando los asuntos a tratar pueden tener repercusiones más allá de nuestro planeta o están relacionados con otros planetas de nuestro sistema solar, se celebran reuniones en la Cámara del Concilio Solar, a las que asisten embajadores o logos planetarios de los distintos esquemas, e incluso, cuando la importancia de los temas a tratar así lo exige, asisten representantes de la propia logia solar. Concilios planetarios. Veamos brevemente qué se nos ha comentado en la literatura esotérica sobre estos concilios. Se nos dice que los concilios planetarios suelen tener lugar 4 veces al año, es decir, cada 3 meses, en la esfera árica de Shambhala. En ellos se exponen informes referentes a la situación planetaria en múltiples aspectos y se deciden las líneas de actuación a reforzar o a desarrollar en los siguientes meses o años. Hay otros concilios de Shambhala que se celebran cada 25 años, es decir, en los años 0, 25, 50 y 75 de cada siglo. Allí se discuten asuntos más importantes y a más largo plazo que los concilios trimestrales. Cabe resaltar que el concilio del año 25 de cada siglo se denomina concilio centenario y se toman decisiones para un siglo, es decir, para los siguientes 100 años. Es el concilio más importante. Tenemos noticias que se celebraron en 1725, 1825, 1925 y estamos, pues, a las puertas del Gran Concilio Centenario de 2025. Participantes de los concilios de Shambhala. Las entidades íntimamente relacionadas con la evolución terrestre que son convocadas en estos concilios son Sanat Kumara, el Señor del Mundo, representante directo del logos planetario del esquema terrestre. 6 grandes Kumaras, 3 con actividades más esotéricas y 3 Budas de actividad exotérica. Los 4 señores del karma planetario. Asimismo está presente el Señor Buda. Los guías supremos de los 3 departamentos planetarios de la política, la religión y la civilización, conocidos bajo las denominaciones de el Manu, el Bodhisattva y el Mahachohan. Los 4 grandes devas, directores ocultos de los 4 primeros reinos de la naturaleza: mineral, vegetal, animal y humano. También asisten los 7 choanes, sus señores de rayo, que tienen a su cargo los 7 ramas principales de la jerarquía. Estos son los nombres con que son conocidos estos choanes. El maestro Moria, Chohan del primer rayo, de la voluntad o poder. El maestro Kuthumi, Chohan del segundo rayo, de amor sabiduría. El maestro veneciano, Chohan del tercer rayo, de inteligencia activa. El maestro Serapis, Chohan del cuarto rayo, de armonía y belleza.
el maestro Hilarión, Johann del quinto rayo de inteligencia concreta o rayo de la ciencia. El maestro Jesús, Johann del sexto rayo de devoción espiritual. Y el maestro discípulo del conde de Saint Germain, Johann del séptimo rayo de magia organizada y ceremonial, desde que el maestro Saint Germain o maestro Rákóczi pasara a desempeñarse como Mahachohan. También asisten enviados solares y de otras logias planetarias cuando el asunto a tratar les incumbe también a ellos. Decisiones tomadas en los concilios centenarios. ¿Qué es lo que sabemos de estos concilios centenarios? Veamos qué nos dicen el maestro tibetano y Vicente Beltrán Anglada. Para situarnos en un contexto y conocer tanto la clase de energías que se movilizan en estos concilios como su repercusión en la humanidad, haremos un breve repaso de aquello que se conoce al respecto. Año 1725. No hemos encontrado referencias directas a este año, pero lo podemos relacionar con la Revolución Francesa y con esta cita del maestro tibetano. Comprendieron que las revoluciones de los últimos 200 años son signos de la lucha que libra el aspecto espíritu. Ese espíritu es vida y voluntad. El mundo actual manifiesta signos de una nueva vida. Reflexionen sobre esto en sus modernas e inmediatas implicancias y vean la manera en que el mundo está siendo inspirado por la voluntad espiritual. El discipulado en la nueva era, tomo 2. Año 1825. Se decidió que la humanidad recibiera directamente la energía de Shambhala, acelerando la evolución, lo que tuvo varias consecuencias. El movimiento industrial cobró impulso. Se despertaron tantos aspectos del mal como del bien. Por una gran parte, la agresión, odio, separatividad que dieron lugar a las dos grandes guerras mundiales. Se abrió la puerta al mal cósmico. Por otra parte, la difusión de organizaciones y asociaciones benéficas, la expansión de la comprensión y los grandes ideales. Comenzaron su preparación agentes de segundo rayo, que se exteriorizaron más plenamente a partir de 1860. Se estimuló el aspecto pensamiento de las masas, del que se espera surja una nueva civilización. Con aquella tremenda energía de primer rayo vino también Madame Blavatsky. Se dio a conocer de manera más masiva la existencia de la jerarquía. Krishnamurti encarna en cierta manera esta forma de energía que empezó a surgir el año 1825 en virtud de dicha reunión centenaria en el concilio de Shambhala. Krishnamurti es una floración, digámoslo así, del Agni Yoga. Sobre las ramas de la jerarquía produjo un efecto renovador, porque los discípulos que estaban en probación pasaron automáticamente a ser discípulos aceptados. Los discípulos aceptados pasaron a ser discípulos en el corazón del maestro, y aquellos que estaban en el corazón del maestro adquirieron la primera y segunda iniciación jerárquica. Año 1925. Este concilio condujo a tres grandes acontecimientos. Primero, afluencia del principio crístico de amor verdadero o espiritual, libre de todo emocionalismo e intención egoísta. Lo segundo fue estimular el principio de relación
y condujo al crecimiento y perfeccionamiento de todas las fuentes de intercomunicación, tales como la prensa, la radio y los viajes. Tenía como objetivo facilitar el reconocimiento de la unidad espiritual interna. El tercer punto fue la afluencia de la fuerza de voluntad o poder desde el centro shambálico. Esta poco reconocida energía divina encierra en sí misma la energía que subyace en la crisis mundial del momento. Es la catalizadora de ciertos cambios importantes en la conciencia de la raza. Con el tiempo, la actitud del hombre hacia la vida y su captación de las esencialidades espirituales cambiará totalmente. Otros concilios importantes celebrados en Shambhala. Año 1955. Coincidiendo con el Festival de Wesak del año 1955, tuvo lugar en Shambhala un magno concilio en el que se elaboraron 3 proyectos fundamentales. Primero, promover el reconocimiento del reino de Dios, Shambhala, y presentarlo no como algo lejano, sino como un estado de conciencia permanente del cual nos nutrimos constantemente y al cual no podemos acceder por medio de la mente concreta, sino de la sabiduría del corazón. Segundo, atraer la atención de los aspirantes espirituales del mundo y de los científicos hacia el tema de los devas o ángeles. Tercero, introducir conscientemente a los discípulos espirituales en la comprensión de la magia organizada. Aspectos a considerar por los discípulos como contribución al concilio del 2025. En primer lugar, mantenernos firmes en la luz. Ante la crisis climática, económica, guerras y divisiones políticas, los discípulos y personas sensibles, espiritualmente inclinadas, pueden, por su acrecentada sensibilidad, sentir desánimo, tristeza o impotencia. Sus auras deben encontrar un blindaje frente a las corrientes de pensamiento negativas, alentadas muchas veces por noticias sesgadas en los medios de comunicación. Ante esta situación, se precisa de personas que se mantengan firmemente enraizadas en los bienes inmortales del alma, que confíen en el amor y la sabiduría que subyace detrás de los acontecimientos y en la voluntad superior que permea todo cuanto existe. Desde esa amplia mirada, el intelecto no busca culpables y amenazas, sino que se emplea para encontrar soluciones, empleando nuestra atención y energía en servir como faro que iluminen para encontrar la curación, el equilibrio y la visión elevada en una época tan necesitada. En segundo lugar, profundizar en el aspecto voluntad superior. El maestro tibetano nos insta a descubrir el aspecto voluntad superior en nosotros. La fuerza de dicha voluntad es capaz tanto de impulsar lo correcto como de expulsar aquello dañino o que debe superarse, clarificando y purificando los ambientes. He aquí un misterio en el cual nos tendremos que adentrar. La energía de la voluntad es la más poderosa en todo el esquema de la existencia planetaria. Se la denomina la fuerza shambhálica, que mantiene unidas todas las cosas en la vida, siendo en realidad la vida misma. Es la fuerza de esa vida con mayúsculas la que tendremos que encontrar en nuestro interior e iremos comprendiendo su naturaleza en la medida en que se vaya manifestando en nosotros, a través de una vivencia práctica, no teórica,
Se trata de transferir la vida de la forma externa al ser interno, es decir, dejar de estar a merced de los contenidos emocionales y mentales del inconsciente para centrar nuestra atención en la vida o consciencia plena que somos. En ese estado de ausencia del yo conocido, pero pleno de silencio consciente, es cuando se puede dar la manifestación de la fuerza de Shambhala en nosotros. Tercero, comprender la relación entre el Agni Yoga y Shambhala. Introducirnos en su práctica. Agni Yoga construye las avenidas que conducen a Shambhala. Son unas avenidas aparentemente muy silenciosas y místicas, desde el ángulo de apreciación del aspirante medio, pero llenas del potente dinamismo de la voluntad de Dios, la cual, tal como bien se dice en los anales bíblicos, es un fuego consumidor. Vicente Beltrán Anglada, en Introducción al Agni Yoga. Vicente Beltrán Anglada nos comenta que el Agni Yoga es una corriente viva de Shambhala, canalizada a través del maestro Moria, Chohan del primer rayo, cuya energía ha penetrado en los ashramas y está afectando a los discípulos, acentuando las crisis y debidos reajustes en su personalidad en pro de una más clara visión y acentuado servicio desde el alma. Pero, ¿qué se entiende exactamente por Agni Yoga y cómo podemos practicarlo? Se nos dice que cuando los cuerpos que componen nuestra personalidad entran en silencio, estamos practicando Agni Yoga sin darnos cuenta. Se requiere, en primer lugar, de una profunda atención a todo cuanto acontece, tanto interna como externamente. Esta atención pura, exenta de comentarios de la mente concreta, va calmando el movimiento de la materia emocional y mental, con lo que se produce un estado de paz, de quietud interna y de profundo silencio. Cuando este estado se prolonga en el tiempo, se le conoce con el nombre de serena expectación. Y si a todo esto le agregamos la adaptabilidad al superior, que es ser sensibles a las energías superiores de Shambhala, tenemos la disponibilidad completa del discípulo. Se produce un vacío de lo conocido, de las pautas de pensamiento y conducta heredadas de la tradición, al mismo tiempo que se abre un cauce que nos permite canalizar la energía del primer rayo que nos llega a través de Shambhala. Dicha energía, que transmite la impronta de la voluntad de Dios, desarrolla el centro coronario, amplificando la voluntad espiritual e incide en nuestro corazón, lográndose así un gran impulso para eludir la sabiduría del mismo. En realidad, la práctica del Agni Yoga se caracteriza por su sencillez y simplicidad, y sin embargo, no es fácil de entender o vivir de manera continuada en la vida cotidiana, dada la identificación de los seres humanos con nuestros deseos y pensamientos. Si permanecemos encerrados en los límites de la mente concreta o intelectual, seguiremos repitiendo lo conocido. Los miedos y carencias del yo separado nos pueden sumir en una espiral de conflictos y guerra. Por lo tanto, se nos está dando la oportunidad de utilizar este yoga para revertir los efectos que la atracción por la materia está causando en la humanidad. No se trata de oponernos a lo que ocurre, sino de liberar la fuerza del espíritu
por medio de la atención y el silencio. La práctica del Agni Yoga conlleva profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad tanto a los hechos y circunstancias que el cotidiano devenir nos presenta, como a las energías que desde planos superiores se están irradiando. Requiere asimismo de determinación espiritual, valentía y entrega. Determinación, pues el ego inferior pondrá numerosas y variadas excusas para no tenerlo en cuenta o minimizar su valor. Valentía, pues nos hará enfrentarnos cara a cara con la oscuridad que hemos acumulado a lo largo del tiempo en nuestra psique. Y total entrega, pues a este silencio o aparente vacío tendremos que entregar los deseos y creencias personales que constituían nuestra razón de ser hasta el momento. Entonces, podemos deducir que la fuerza proveniente de Shambhala es tal que solo una mente silente la puede canalizar adecuadamente y que por ello se nos insta a descubrir una nueva dimensión interna gracias al Agni Yoga. En la medida en que vayamos profundizando en el silencio de una mente expectante, atenta, podremos descubrir misterios que hasta ahora nos están velados y penetrar paulatinamente en los distintos recintos de Shambhala. Por todo lo que se ha dicho, la presencia de Shambhala en la Tierra es la gran oportunidad de la humanidad de cara al concilio de Shambhala de 2025. Con la práctica vivencial del Agni Yoga lo estamos logrando y es lo que se espera de todos los discípulos. Que podamos seguir caminando por la senda del fuego después de las decisiones del Magno Concilio de Shambhala, cumpliendo así cada uno nuestra parte dentro de la conciencia una que todo lo impregna. Muchas gracias. Después de esta fabulosa presentación, vamos a pasar ahora al coloquio. Muy bien. Bueno, pues como somos poquitos, podemos hacer, yo creo que un intercambio fluido. Y ya que estoy hablando, una de las cosas que no había caído hasta ahora con respecto a este concilio que viene, claro, todos tenemos claro que es un concilio especial, específico, que es el concilio general del siglo, pero no había caído que aparte es el concilio del milenio. Y eso no lo hemos comentado, pero creo que eso añade tal vez un factor aún más relevante. Obviamente no tenemos ningún dato de lo que fue el concilio del año 25 de nuestra era. Os podéis imaginar con el Cristo a punto de encarnar en el cuerpo del Maestro Jesús, qué podía haber sido aquello, ¿no? Entonces, pues no sé, se me plantea alguna cuestión, no sé qué significado puede tener este concilio de milenio, ¿no? Si puede estar, incluso se pueden tomar decisiones con respecto a la venida del avatar del milenio, ¿no? Puede ser tal vez uno de los temas que se pueden plantear. Pero bueno, esto era un poco para iniciar la conversación. Sí, un poco, ustedes vieron que de la línea humana, que
transforma en el quinto reino, solo los Choan de sexta iniciación entran en el concilio. Entonces, a veces se nos resulta difícil ver cómo piensa el maestro y cómo administra una rama en los planos externos. Más difícil es darnos cuenta que se puede conversar ahí en esos concilios, ¿no? Entonces, un poco que no sabemos nada, revisamos la literatura y los seres humanos nos prestamos a estar atentos, receptibles y ver qué puede ir surgiendo. Es decir, porque ellos no hacen un bando comunicando, decidimos tal cosa. Lo harán a través de los maestros, se enteran, después ellos se los comunican a los discípulos empiezan a trabajar y ahí puede salir algo a nivel público, pero al mismo tiempo las energías que ellos muevan van a producir cosas impensables, ¿no? ¿Qué les parece? Es un mundo irreal esto. Un mundo parece que de ciencia ficción, pero aparentemente parece que esto ocurre. No es de ciencia ficción porque una gran empresa, una gran multinacional, toma decisiones estratégicas cada cierto tiempo y a lo mejor tardan 10 años en ejecutarse. Y evidentemente desde el CEO, desde arriba de todo, el máximo manda más, hasta que llega a los operarios encargados de realizarlo a una cadena de mando tremenda. Y es un proceso lento, pero al mismo tiempo eficaz. No se hacen las cosas de un día para otro, se van planificando. Sí, pero ahora yo lo que veo es que estamos comparando la realidad espiritual a la realidad humana. En realidad debe ser así, como es arriba es abajo, pero realmente no puede ser lo mismo, porque la realidad humana vemos que siempre termina fallando por la positividad de cada uno de los humanos, ¿no? Entonces, pienso que tiene que ser muy diferente la jerarquía que estamos hablando ahora. Pero la forma de organizarse, nosotros lo hemos copiado bastante. Ahora el resultado no es el mismo, no tenemos el nivel que tienen ellos. Pero quiere decir que trabajan de manera organizada. Lo que pasa es que no hay una mente concreta para ponerse de acuerdo. Es pura intuición. Se nos escapa eso, esa comprensión no la tenemos todavía. El maestro tibetano en los libros azules predijo la venida del avatar, de Maitreya, en el primer mundo, a fines del siglo XX, después de 1975. Y eso no ocurrió. Vicente Beltrán Anglada dice, está demorada esa reaparición de Jesucristo por el egoísmo, el materialismo y todos esos defectos de los seres humanos. Es decir, que en Shambhala se toman decisiones, se produce, digamos, el flujo de energía, pero cómo va a reaccionar la humanidad depende de nosotros. Por eso a veces el fallo que aquí abajo no se refleja todo lo que arriba quieren, ¿no? Yo veo una cosa ahí que, no sé, como vengo de la religión católica y he ido buscando otras cosas, veo que hay una cosa que se nos escapa, y es que Cristo, o sea, Jesús, cuando viene como avatar, viene también como Cristo que de alguna forma, cuando Él muere, resucita en la vía cósmica como un ser con otra potencia, con otra forma de poder manifestar su fuerza a través de cada uno de nosotros. Entonces, si Él está activando en cada uno de nosotros, es lo que significa esa producción. O sea, lo que tenemos que hacer es creerlo. Desarrollar la conciencia crítica. Y desarrollar la conciencia. La expresión de la conciencia crística, aparentemente para que no haya problemas en la aparición del avatar, tiene que estar desarrollada en una cantidad determinada de seres humanos. Y después ahí también va a aparecer el avatar. Se van a dar las dos cosas, la aparición de la conciencia crística y la aparición del avatar. Y eso todavía no se ha producido porque falta el despertar del corazón, ¿no? De todas maneras, lo que estás diciendo, ¿no? Es que muchas personas estamos sintiendo así, que son épocas en las que hay como una gran afluencia de energía crística y que hay muchas personas interesadas en la
despertar espiritual auténtico. Por eso hay muchas personas que dentro de las religiones organizadas, bueno, no encuentran una respuesta a esa inquietud tan grande que es, en definitiva, encontrar lo que nos han dicho que estaba afuera, encontrarlo dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, esto está relacionado también con lo que hemos hablado del Agni Yoga, porque resulta que muchas veces la búsqueda, si es desde la mente concreta, ahí nos vamos a perder, porque la mente concreta, la mente que utilizamos normalmente, acumula datos, memorias, recuerdos, cosas, informaciones que me ha dicho otra persona, pero resulta que la vivencia crística no es algo que mi mente pueda razonar o pueda, sino es algo que se ha de sentir en el. Vamos a entrar en el video porque iba a ser muy largo. Pero, por ejemplo, la energía de Shambhavika, que es de primer rayo, muy dinámica, el centro de Tranagada dice que incide sobre el corazón de los discípulos, de los grandes discípulos espirituales. Primer rayo la voluntad. Incide, ¿dice el segundo? No, dijiste el primer rayo, pero si lo explicamos que sí, el primer rayo de la voluntad. Nosotros estamos acostumbrados a que la voluntad en el ser humano lo maneja el chakra coronario. El amor, el chakra cardíaco y la luz, el laringio o el asna, ¿no? La energía se empieza a notar todavía más fuerte, esta energía que empujará al corazón, que por otro lado también la energía atrae lo bueno y trae después otras cosas que no son tan positivas o que son positivas para la evolución, aunque no son agradables. Pero esta energía nos empujará hacia la búsqueda del corazón. Bueno, búsqueda del corazón. Al menos hacia esa búsqueda estamos intentando saber por dónde ir, aunque no sepamos. Es decir, hasta ahora nosotros comprendemos el Agni Yoga y tratamos de practicar y con el intento de lo mismo, es decir, que no se van a dejar avasallar por los poderes de turno del tipo material. Pero tendrán que suceder cosas Esto para que tomemos la iniciativa o aprendamos a practicar con esas energías que llegan. Sí, y si vamos a movilizar algo solo porque lleguen energías o porque va a pasar algo, es que ya está pasando. Es que ya está pasando. Tendrá que haber también que canalice esa información, ¿no? ¿Cómo? Que tendrá que haber alguien que canalice la información de arriba para que llegue aquí abajo. Bueno, luego tenemos que transformar en el lenguaje de aquí, porque nuestro maestro Moira aparece también en las terapias de señas, ¿te acuerdas? Y eso es un maestro ascendido, o sea que no existe. No existe, que ha existido, se supone, y no existe en estos momentos. Entiendo que estos hombres manifiestan en un lenguaje muy superior al nuestro. Entonces, entiendo que para que ese lenguaje que ellos quieren transmitirnos, tiene que haber alguna persona que pueda canalizar al maestro Moira, al maestro tibetano, o quien sea, y que se nos diga en un lenguaje más precario. Bueno, hace poco ella tuvo un sueño y se encontraba con unos seres que le decían que desde la jerarquía estaban trabajando para que en los corazones hubiera una modificación y también en la cabeza, en el coronario, para que los seres humanos nos volviéramos receptivos a la energía que viene de Shambhala o de lo superior. Y entonces nos acordamos de algo que está en el libro Discipulado en la Nueva Era, donde el tibetano dice que el Cristo estimuló a Krishnamurti como un experimento, a ver qué podía pasar. Ahí hubo lío con la sociedad teosófica, pero Krishnamurti, digamos, fue expandido. Y a Vicente Beltrán Anglada le planteábamos esto cuando estuvo en Rosario, en Argentina, y yo le decía, bueno, en el futuro piensan estimular a más seres que a Krishnamurti. Y él dijo, eso está ocurriendo ya.
gente de Ventana Hablada dijo eso. Eso está ocurriendo ya. Y hay otra comunicación de Vicente en una conferencia que dice que cuando aparezca el avatar, no es que va a hacer comentarios, arengas, como hizo en Palestina, sino que la información va a venir por vía interna. Es decir, de los maestros, que tú dices, a los discípulos de las ramas, y ellos lo van a recibir por telepatía o vía intuición por el corazón. Entonces serán muchos miles de discípulos en el mundo que reciban la información, serán ellos los encargados de expresarlo en el lenguaje de canto. Lo que acabo de explicar lo que está incluso lógico y natural, ¿sabes? ¿Por qué lógico y natural? Que ahí en la exposición me decía ahí unos elementos, como uno que estaba en una periferia pasa a otra, y así sucesivamente, no existimos. Y digo lógico y natural porque la naturaleza también tiene sus leyes, y en esa época en que aquello pasó, yo no sé ahora mismo qué número de o millones de personas había sobre el mundo. Pero con esta analogía, viendo que ahora somos sobre 1.000 millones, y encima en un futuro, estamos en un futuro de eso que hemos visto, por eso lo que nos pedimos, que se lleve espacio tiempo, la calidad y la cualidad de los individuos, esos 1.000 millones, en relación a esta pequeña cantidad de aquel entonces, lógicamente, ahora por ese estímulo, por ese juego que implica que nos va publicando, tendría que surgir esto que dices tú, una cantidad o una masa muy superior a la de entonces. Quizá no en esa elevación, en esa progresión, pero por lo menos, digamos, de aspirantes, de discípulos. Pero yo lo que establezco es que no es. Sí, además pienso que en la medida en que vamos profundizando en estos temas y vamos observándonos, y esa observación nos lleva a una transformación real, porque para que cambie externamente necesitamos esa transformación interna, ¿no? El estar en grupo, en estos grupos, es como un impulso. Por eso es importante este tipo de reuniones y otras, y que las personas de buena voluntad nos vayamos reuniendo, porque también se nos dice que esta fuerza sambálica a veces es de tal magnitud que solamente en grupo la podemos recibir correctamente. Entonces la recibimos, la compartimos y después la distribuimos. Y eso de alguna forma nos conviene, porque ya el receptor es todo el grupo. A veces hay gente, digamos, el Agni Yoga se puede practicar, como bien dijo Ángel, después de la práctica del Raja Yoga. Cuando ya está concluyendo el cuento, viene un tercio. Después el otro tercio lo considera de arriba el Agni Yoga. Es decir, no se puede obligar a la gente a practicar el yoga, pero cuando las personas están preparadas para vivir atentos y en silencio, el Agni Yoga llegan a practicar. Y tenemos que dejar atrás esa idea de que viene el líder que nos dice lo que tenemos que hacer. Es decir, consideremos no todos discípulos, aspirantes discípulos espirituales, viendo atentos y en silencio, y esa energía nos está transformando y nos iremos comunicando con otros que también se van transformando y compartiendo lo que nos está pasando. Y yo creo que en el futuro todo se irá aclarando. Sí, es un movimiento que no solo nos afecta a grupos esotéricos, sino que estamos viendo, por ejemplo, dentro de la religión, incluso la religión cristiana católica aquí en España, los movimientos que están surgiendo de personas que se dedican a la meditación, a la contemplación, contemplativa. Nosotros hemos estado con Fernando Meloni, en la prueba de Universa, también está Pablo Dos. Hemos estudiado Francis Halix, la obra también, maestro de Pablo Dor. Francisco Halix, maestro de Pablo Dor, pero que a su vez reconocía que alguien que le había influido mucho era Ramana Maharshi, que es de Vedanta Advaita. Y Ramana Maharshi, digamos, era como discípulo de Sankaracharya, que el maestro tibetano nombra y que es mucho más anterior. ¿No? Entonces,
se ve que hay otro también, Ulrich Jagger, un alemán, que entró, lo mandaron a Oriente y entró a conocer el Zen, practicó el Zen con quién, el mismo Zen de allá de Oriente, y lo nombraron maestro Zen. Por supuesto, desde la cúpula de la iglesia le dijeron: no queremos que hables más, no queremos. Y llegó a un acuerdo, no lo hacía dentro de la iglesia, lo hacía de otra manera. No, hay contemplativos que hacen oración contemplativa. Yo creía que la oración contemplativa es decir una oración, el Padre Nuestro, vale. No, la oración contemplativa es permanecer en silencio con la mira puesta en Dios. Y con Dios se acerca en el silencio. Da igual cómo se practica el silencio, pero en el silencio se encuentran realidades superiores. En el silencio se encuentra Shambhala. Yo quería comentar que llevamos desde la obra del tibetano y de todo el movimiento de Barcana y de todos los grupos espirituales, claro, nos hemos focalizado mucho, o yo creo que inconscientemente nos hemos creído que nosotros somos los portadores del mensaje de la yoga. Y tal vez muchas veces, yo no oculto que siempre ha arrastrado determinada frustración por ver la baja capacidad de atracción que tenemos con respecto a la población mundial, ¿no? En comparación pues, con otro tipo de actividades que pues, arrastran las masas. ¿Sí? Pero desde hace no mucho me estoy percibiendo que tal vez nosotros no somos los únicos portadores de la llama. Y vamos a la línea de lo que estabas comentando, Carmen. Claro, se puede decir que la llama dentro de la religión podría ser una llama hin. También arrastra unos poquitos más. Pero yo creo que la llama está brotando en aspectos tan curiosos como, por ejemplo, el fútbol. ¿Me explico? Están tomando una relevancia especial determinados coaches o entrenadores, por ejemplo, uno muy conocido que es Cristiano Ronaldo, que para nada soy aficionado al fútbol, para nada, pero es curioso como determinados deportistas de élite han alcanzado esa élite gracias a entrenadores que les han entrenado en el autoconocimiento, en la percepción, en la autopercepción de sus emociones y de sus ideas. Vamos, en pocas palabras. Están floreciendo en esos ámbitos profesionales la semilla del Agni Yoga. La palabra Agni Yoga no aparece por ningún lado. Obviamente es lo de menos. Evidentemente, esa práctica de esa autoconsciencia de nuestro yo inferior es lo que realmente es el camino, es la senda que nos va a conducir justamente a este propósito del que estamos hablando. He puesto el ejemplo del deporte como un ejemplo de una actividad de masas, pero otra actividad de masas que es absolutamente brutal son la cantidad de charlas en plataformas como podéis, que todos conocéis, tipo TEDx, en la cual se dan charlas tipo Arenga para clases de liderazgo empresarial, en la cual los principios del Agni Yoga, más o menos difusos, pero están ahí. Lo cual, esto yo creo que es una muy buena noticia y debemos de un poco de animarnos, porque aunque estas reuniones, como donar 4 gatos, y las que se hacen en otras partes del mundo, estamos arrastrando las más exitosas, que son 100, 200 personas. En cambio, hay redes sociales, como por ejemplo TikTok, que a veces con determinados vídeos que yo he visto, que no están hablando, lógicamente, no emplean el término Agni Yoga, pero están ahondando en justamente esa autopercepción. Son vídeos que igual están transmitiendo un mensaje por personas que tienen capacidad de liderar, capacidad de comunicar
capacidad de llegar de determinados sistemas, van arrastrando a miles de likes, o sea, de personas que les gustan esos mensajes. Estamos hablando de mensajes que llegan a 20.000, 30.000, 300.000 personas. Entonces, porque en definitiva, ¿cuál es lo que es la idea que estoy transmitiendo con este comentario? Pues que debemos estar alerta de que, o debemos de ser conscientes de que el plan del Agni Yoga está avanzando mucho más allá de lo que somos nosotros. Yo quería hablar porque me ha recordado lo que tú has dicho, por ejemplo, del mindfulness o la atención plena, que ahora está de moda, que se aplica en las escuelas, en Gran Bretaña, incluso se dice que en el Parlamento los políticos que se ve que necesitan, porque se han dado cuenta de que cuando uno está controlado por las emociones, es que la mente no funciona. Y puede decir cualquier burrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Auto-observarse, aprender a respirar, aprender a calmarse. Entonces yo veo que, por una parte, existe, porque eso no ocurre, cuando se dan estas técnicas, uno se está situado en lo personal, pues bueno, así voy a ser muy futbolista, o así voy a combatir mejor contra mi oponente, o en la personalidad se puede apropiar de eso. Pero resulta que, por eso es tan importante el aspecto voluntario, porque depende qué es lo que quiero hacer yo con esta atención, o qué es lo que pretendo, reforzar aspectos de mi ego, y a veces eso es lo que ocurre porque la humanidad está en ese nivel y no se puede dar el salto, como decía Ángel. Habrá que pasar esas etapas. Si uno está en el nivel del ego y quiere reforzar y ser mejor empresario, pero esto cuando te vas adentrando, porque hay un par de psicólogos, no recuerdo el nombre, que han escrito sobre la psicología contemplativa, porque se dan cuenta que un porcentaje de estas personas que empiezan y quedan por ser, por trabajar mejor en lo que sea, se van produciendo cambios a otro nivel. O sea, ¿qué es decir? Que se produce esta observación, este silenciamiento, y el pensamiento va de alguna forma cediendo lugar a otra parte nuestra. De repente estas personas que lo que querían era mejorar en su empresa, se van dando cuenta de o están emergiendo otros valores en ellos. Entonces, la voluntad importante, cuando nos sentamos a meditar, ¿qué es lo que pretendemos? ¿O qué se pretende? Simplemente es estar abiertos y receptivos para contactar con la luz, el amor, la voluntad que somos en primera. Eso creo que es lo que hacemos, ¿no? Y estas personas que dicen que si es moda, que si tal, y ven que va bien para el día a día, en su momento y en su progreso como evolutivo, pues se darán cuenta de que eso y que todo lo que pretendían materialmente conseguir, que no les acaba de satisfacer, porque nada material realmente puede satisfacernos, sino lo que nos satisface es cuando emergen esos bienes inmortales. Porque ¿qué nos puede satisfacer de todo lo que nos rodea en ese libro? Kabat-Zinn, él reconoce que la meditación de atención plena, mindfulness, es mindful, la mente a pleno, atención plena de la mente. Él reconoce que la trajo de una meditación que dejó Buda, creo que le Buda. Entonces, lo que dice Vicente es que cuando estamos atentos y en silencio, y después viene la serena expectación, eso abre los 3 chakras superiores, el coronario, el ajna y el coronario, el ajna y el corazón. Cuando se abre el corazón es sabio, no va por el lado egoísta, va por el lado del bien para todos. Entonces, el que entra queriendo ser el mejor empresario, el mejor futbolista y el mejor tenista, ¿no? Después termina abriendo su corazón y abriéndose a la dimensión de los rayos. Y Vicente tiene una frase, porque tiene muchas frases, dice, en una parte dice, el Agni Yoga, o el nombre que le quieran poner, ¿no? Entonces él abre ahí a que aparezca el mindfulness, aparezca la oración contemplativa, aparezca otros nombres, pero que en realidad son la práctica del Agni Yoga. Y otra cosa que dice el maestro tibetano es que el maestro no trabaja con un grupo.
trabaja con todos los grupos. Dice así, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué quiere decir? Claro, si el maestro Moria está impulsando el Agni Yoga y esto va por algunos, poco como dijiste vos, del campo esotérico, pero también va por algunos del campo del mindfulness, por otros del aspecto del Vedanta Advaita, por Krishnamurti, que nadie lo entiende, pero él hablaba de la atención y el silencio, fundamentalmente. Entonces nos damos cuenta que sumando hay un movimiento que se está gestando muy fuerte. Pero entonces nuestra tarea, que es un poco la nota clave de este encuentro, pues nuestro reto y nuestro desafío como discípulos, igual no es esto andar como tal vez nos hemos visto muchas veces como evangelistas, en lugar de Biblias con un tomo azul bajo el brazo, sino que en nuestros entornos más inmediatos, familiares y profesionales, ir animando sin emplear ninguna palabra extraña, porque entonces estamos desandando posiblemente sino ir un poco a la esencia de lo que se pretende, ¿no? De ir favoreciendo. Yo en mi entorno profesional incluyo muchas veces, muchas personas que me encuentro que tienen ataques de ansiedad por exceso de trabajo, o que se junta la carga de trabajo con las cargas familiares, con estados un poco de familias un poco desestructuradas, claro. Entonces, hablarles igual, oye, ¿por qué no meditas por la mañana antes de venir a trabajo y tal? No es necesario hablar del Agni Yoga, sino que, y por supuesto, obviamente, esto, más que ir de predicador, un poco pues contar con tu experiencia, lógicamente, se supone que tú estás trasladando una experiencia propia, no estás hablando esto por boca de las lecturas que llevan, ¿no? Ahí en el video se pone el énfasis en la práctica de la Agni Yoga. El Agni Yoga solo se puede entender con la práctica. Con la práctica, vivir atentos, sí, lograr el silencio, estar muy atentos, muy lúcidos, seguir así. En un momento se abre el aspecto de la serena expectación, de vivir en estado de contemplación, y también la adaptabilidad, uno se vuelve adaptable a lo superior y empieza a recibir energía. Entonces, una persona así, que vive así, es que vive en presencia. Dice así, vivir en presencia, consciente de nuestro ser espiritual. Entonces, esa presencia irradia una energía que despierta, sin que nadie haga nada, despierta a los que están preparados. Con el ejemplo. Otra palabra, el aquí de ahora. Claro, el aquí ahora. Vivir en el aquí ahora, vivir en presencia, vivir en el momento presente. Toli habla del poder de la hora, lo mencionamos también, no olvidamos de mencionar a Consuelo Martín, que tiene influencia de Krishnamurti y de Vedanta Advaita. Y bueno, hay muchos, hay Alonso Puch. Yo creo también que tendremos que aprender a presentar el silencio de manera silenciosa. Creo que es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una religión serena? Claro, es una buena pregunta. Vicente dice que cuando esa frase, pusimos 2 diapositivas cuando se hablaba del silencio de la atención. Si hay atención, hay silencio. Después dice, si la atención se perpetúa en el tiempo, si vivimos atentos, hay serena expectación. También dice, si el silencio se perpetúa en el tiempo, hay serena expectación. Como la atención genera silencio, es un proceso, ¿no? Es decir, vivir atento, vivir una atención profunda nos lleva a un estado de serena expectación. Que es como una atención más profunda. Vivir en estado de contemplación. Es como que el vehículo emocional se calma. El cuerpo emocional, cuando hay silencio, la personalidad está. Es decir, ¿por qué hay silencio? La personalidad se calmó. Nadie lo está. La mente, que él dijo, es muy necesaria. Es decir, no todos van a practicar Agni Yoga en un principio. Tienen que primero fortalecer la mente, ¿no? La mente y pasar de la mente inferior a la superior. Pero, a ver, se me fue lo que quería decir. La pregunta era la diferencia. Que cuando se vive en serena expectación,
es muy bien estado de contemplación. En otro lado se habla de la no dualidad. La no dualidad, la contemplación y la explicación es teológica, donde uno ahí se siente uno con todo lo que existe. No es yo y lo otro el que me quiero sentir uno. Hay una sensación de unidad con todo. Uno es parte de eso. Y eso es la conciencia uno actuando a través de todo. Pero actuando de esa persona, actuando a través de esa persona despierta, y esa persona lo vive conscientemente, el ser uno, el estar en no dualidad, el estar en serenificación. Sí. Como que tu propia conciencia realmente que forma parte de la conciencia Una. total. Pero Vicente, tal vez yo creo que con carácter visionario, que lo habéis puesto en la diapositiva y lo explica muy bien en el libro de Introducción al Mi Yoga, añade el tercer factor a la profunda atención y a la serena expectación, que es la correcta adaptabilidad. Sí, lo ponía. Ese aspecto es fundamental, y fundamental hoy en día, en 2022, correcta adaptabilidad, podemos decir, la correcta adaptabilidad es rendirnos ante lo que nos acontece. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque desde la pandemia se ha extendido un virus de la evitación. Hay una tendencia a evitar aquello que nos afronta, aquello que nos resulta aversivo. Quiero decir que, como dice esto Daniel, profunda atención, serena expectación que comentaba Vicente, pero no olvidemos la correcta adaptabilidad, porque de nada sirve que nosotros tengamos un espacio meditativo por las mañanas donde nos sumerjamos y nos introduzcamos en el nirvana y después entremos en la selva diaria y seamos uno más en la vorágine, que nos dejamos arrastrar. Arrastrar porque nos metemos en esa vorágine o porque intentamos evitarla. En la rendición, en los signos que hemos visto esta mañana de Escorpio, de ceder ante la adversidad, ante lo que es un componente esencial que no debemos de olvidar y que creo yo que desde la pandemia, en diversos ambientes de la sociedad, tanto profesional como familiar, se ha extendido bastante. Hay un escapismo muy elevado. Y, por ejemplo, aquí en España, ya sabéis, yo creo que esto es Vox Populi, hay una cantidad de trabajo, el desempleo es muy elevado, pero no porque no haya un puesto de trabajo, sino porque hay muchos puestos de trabajo que las personas no están dispuestas a afrontar, ¿no? Entonces, quiero decir que la adversidad es algo que no debemos de olvidar, que hay que afrontarla. Denominada la correcta adaptabilidad. Porque ahí está un poco también una clave componente que debemos de... Sí, la correcta adaptabilidad es horizontal y vertical. Vertical es la corriente que viene de arriba, ¿no? Como estábamos tratando Shambhala, que es mover hacia ahí. Pero el horizontal es la adaptabilidad a lo que hay, a lo que hay adentro. Cuando yo miro con atención interior, miro el emocional y el mental. Veo lo que pasa, veo que si hay que callarlo, tengo que mantenerme atento, o si observo con atención interior, puedo ver los problemas que tengo, los hábitos, y encontrar la solución, porque el corazón se va despertando, y tener la solución para esta eliminación de estos hábitos que pueden terminar. Y también es aceptación de lo que está ocurriendo en el mundo. No por más que me queje y patalee de que hay algo que está mal en la sociedad o las relaciones entre los países, que hay guerra, y que yo grite, no sirve de nada, no cambia nada. Pero si yo logro una paz en mi interior, esa paz aporta la paz del mundo. Es decir, un poco la adaptabilidad, aceptar lo que hay en función del estado evolutivo de la humanidad y de cada ser humano en particular. Y uno mejorarse, elevarse, e irradiar eso que le puede servir a otros. Entonces, así va cambiando el mundo. Y ahí eso añadiría el amor y la autocompasión.
se hace mucho hincapié, y es así en el servicio, pero el servicio es surge del corazón cuando estás despierto, es algo natural y espontáneo. Ese servicio se dirige a todo el mundo y no hace diferencia. Y cuando observamos nuestro interior y nos vemos, y hay que tener también mucho amor para darnos cuenta de que estamos en evolución, de que hay muchas cosas que todavía no hemos llegado a comprender. Algunas las vamos superando, otras todavía están ahí. Y estar ahí y no dejarnos manipular por nuestra mente de que esto está bien, esto está mal, sino mantenernos ahí firmes en el amor hacia todo cuanto observamos, y cuando veamos que en algo nos hemos equivocado o lo podríamos hacer mejor, darnos también a nosotros ese amor, y a la próxima ya lo haremos mejor. Bueno, pues esto, lamento cortar esta línea, pero es que queda esta última actividad antes de... Hemos pasado casi 20 minutos en esta emocionante coloquio, pero si os parece, pues si queréis terminar con alguna intervención, queréis decir para acabar y... No, que Shambhala existe y está cumpliendo con su trabajo. Que nosotros los estudiantes de título podemos entrar en la función de Shambhala e ir profundizando esta condición a través de la religión, del silencio, y que cada uno hace su trabajo, va avanzando y va haciendo su soporte, y que todo va a ir mejorando, la humanidad va a ir mejorando y va entrando en las meditaciones de plenilunio. Se hablaba de los tres centros, Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Y era como que había una línea que bajaba a la jerarquía y de la jerarquía a la humanidad. Y ahora se cambió el delineamiento diciendo cómo estos tres centros entran en perfecta interrelación y armonía. Es decir, la humanidad recibe de la jerarquía, pero se comunica con la jerarquía. Y también se comunica con Shambhala. Entonces las flechas van en las dos direcciones en los tres centros. Es decir, la humanidad está penetrando en este lugar de esa mayoría de edad. Simplemente en un programa que estábamos hablando de esto, Decidiendo la Humanidad, no sé qué dijiste, que me vino una imagen que estábamos, toda la humanidad, las personas de buena voluntad, conectados con Dios de luz. Entonces estamos conectados a Shambhala, la jerarquía, y entre nosotros, aunque no nos conozcamos, aunque estén al otro lado de la planeta, estamos todos conectados por Dios de luz. Así que... Y cada uno tiene su lugar en esta red. Bueno, pues muchas gracias ya para la grabación. Muchas gracias, sobre todo. Magnífico trabajo. Nada, seguimos con el programa.